Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irving Salvador Mijangos Ríos y junto con mi compañera Areli vamos a hablarle de otros temas del cardenismo. A continuación yo les voy a hablar de la evolución de la economía. Estas diapositivas fueron hechas gracias a las notas de Cárdenas Enrique, La Hacienda Pública y la Política Económica, 1929-1958, FCE, México, 1994, capítulo 3, páginas de la 70 a la 89. El desarrollo de la economía mexicana durante la administración cardenista tuvo un énfasis en el sector agropecuario debido a una aceleración en el reparto agrario, en el conflicto petrolero con las compañías y con los países involucrados, en la expropiación y en el impacto macroeconómico de una supuesta política expansionista que inició con un fuerte proceso inflacionario. También los años 30 significaron un cambio radical en la estructura económica, en la política económica y en el que comenzó a jugar en el Estado en el desarrollo de la economía del país. Y después de 1936, el gobierno tenía todos los instrumentos para llevar a cabo una política que pudiera enfrentar e incluso estimular la economía mediante déficits presupuestales, el cual aplicó en la recesión de 1937 a 1938, pero en general no quiso abusar de su capacidad. El presidente Lázaro Cárdenas estuvo en el poder de 1934 a 1940 y en el inicio de su gobierno coincidió con la rápida recuperación de la economía nacional, mostrando una tasa de crecimiento positiva sin interrupción durante los años 50. Cabe recalcar que México venía de una crisis de 1929. En junio de 1931 se decretó oficialmente el patrón oro y el inicio de la acuñación de plata y de la impresión de papel moneda con respaldo de plata en lugar del oro, lo cual incidió positivamente en la economía del país. Además de que el nuevo ministro de Hacienda, Alberto Pani, logró expandir el gasto público más allá de las posibilidades de recaudación fiscal, gracias a las ganancias del señorazgo en la acuñación de monedas de plata. El señorazgo es como el derecho a producir dinero que tiene un país o un banco central, es como una fuente de ingresos. La restauración del sector exportador se dio en 1933 y fue el motor de la recuperación económica, pues el poder de compra de las exportaciones creció más lento que el producto global. Por lo tanto, en México se importaba menos de lo que se producía en el país. Un objetivo en el plan sexenal del presidente Cárdenas era aumentar el precio para apoyar a los productores que habían sufrido durante la depresión. El plan sexenal se implementó en 1933 gracias al Partido Nacional Revolucionario y entró en vigor con el presidente Cárdenas. La expansión del capital de dinero jugó un papel importante en el crecimiento de la economía durante el cardenismo, ya que la oferta monetaria real aumentó 10.2% de 1932 a 1936 y el PIB creció a una tasa promedio de 8.4%, provocando que en abril de 1936 iniciara un fuerte proceso inflacionario que alcanzó una tasa de 25.9% y culminó en 1938 con una inflación de 2.5%. Por lo tanto, el proceso de sustitución de importaciones convirtió al sector industrial en el motor de la economía durante la década de los 30. Cabe recalcar que esta teoría económica dice que para que un país se pueda desarrollar, debe de transformar la materia prima que posee en lugar de venderla. También el aumento de la demanda agregada requirió mayor inversión para ampliar su capacidad productiva, siendo esto posible gracias al aumento de los rendimientos de capital de la industria, que provocó un crecimiento en los precios finales con relación a los costos de producción. También los precios de los bienes finales en el periodo de 1935 a 1940 aumentaron más rápido que los precios de los insumos, lo que incrementó la tasa de rentabilidad. Esto se debió en parte a la protección especial que tuvieron algunos sectores específicos, como el textil, el azucarero y el hule, que coincidieron con el plan sexenal del presidente Lázaro Cárdenas. Ahora, la inversión privada creció durante el periodo de 1933 a 1940, de 104 a 419 millones de pesos corrientes,
lo que equivalió a 23.4% por promedio anual. La inversión pública también aumentó de 98 a 290 millones de pesos corrientes, con una tasa promedio de 19.8, y por último el gasto público total creció en 14.7%. Esta expansión económica comenzó a ejercer una presión en la balanza de pagos al incrementar más las importaciones que las exportaciones debido a la creciente sobrevaluación del tipo de cambio, además de que en Estados Unidos sufrió una recesión, en 1938, y como era el principal comprador de nuestras exportaciones, terminó afectando al dinamismo del sector externo nacional, y ya para 1937 el superávit había disminuido 19.1%, lo que se estaba presigiendo una crisis en la balanza de pagos que coincidió con la expropiación petrolera. Por lo tanto, el gobierno decretó la flotación del peso en el mismo día que decretó la expropiación petrolera. La flotación del peso se refiere a que el precio del dólar se fije por la interacción de oferta y demanda de bienes y servicios. Ahora, Víctor Urquidi y Miguel Palacios Macedos, grandes economistas de la época, coincidieron que fue el exceso de crédito del Banco de México al gobierno federal lo que aumentó el índice de precios y por lo tanto sobrevaluó el tipo de cambio, lo que provocó la devaluación de marzo de 1938. Tanto la recesión externa como la sobrevaluación del tipo de cambio y el apoyo del presidente Cárdenas a los sindicatos había creado incertidumbre que provocaron atesoramientos de dólares e incluso también fuga de capital. Por lo tanto, el sistema bancario se resistió a esta crisis, pues en junio de 1937 y en marzo de 1938 la reserva del Banco de México cayó 45.9%, de 77.3 a 35.5 millones de dólares. Por lo tanto, la contracción del ingreso nacional provocó que las importaciones de mercancías también se redujeran, por lo que se agregó un impuesto especial para las importaciones decretado el 1 de enero de 1938, con el fin de aumentar la recaudación. La depreciación del tipo de cambio fue inmediata una vez que se decretó la flotación del peso en 1938. Pasando de 3 pesos con 60 centavos por dólar a 4 pesos por 29 centavos en un mes, y hasta 4 pesos con 95 centavos en julio del mismo año, hasta que finalmente se fijó en 4 pesos con 85 centavos por dólar en 1941. Por otra parte, también el gobierno ya había aprendido la lección de los años 30 y logró contrarrestar la crisis de 1938, aunque con los instrumentos de política ciclistas en el momento adecuado al disponer de políticas necesarias. También la recaudación de la economía fue rápida, en parte por la misma recuperación de Estados Unidos y en parte por las políticas fiscal y políticas monetarias expansionistas que llevó a cabo el gobierno. Y para 1939 la economía se había estabilizado, la balanza de pagos se había recuperado a una posición estable y se había vuelto a crecer en forma rápida. Y ya en 1940 la situación cambiaría de forma positiva por la demanda externa creciente de la entrada de capitales como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Para concluir con esta exposición, agregué un cuadro que está en la página 77 del mismo tema de la evolución de la economía en el periodo del cardenismo. Este cuadro habla sobre los indicadores macroeconómicos, que es una tasa de media de crecimiento anual que se están dando en porcentajes, los cuales marcan 3 periodos, de 1932 a 1936, de 1937 a 1938, que fue cuando fue la recesión de Estados Unidos, y de 1932 a 1940. Se puede observar que el PIB real de 1932 a 1936 era de 8.3%. En cambio, cuando fue la recesión, cayó a 1.6%, lo cual generó que de 1932 a 1940 el PIB creciera en 4%.
Algo que se puede notar es que el poder de compra de las exportaciones antes de la recesión, o sea, de 1932 a 1936, era de 16.1%, pero de 1937 a 1938 las exportaciones disminuyeron, como ya lo había mencionado anteriormente, por la recesión de Estados Unidos, lo cual provocó que este país dejara de importarnos. También la reserva del Banco de México igual se vio afectada, porque de 1932 a 1936 tenía un 49.8%, pero en cambio de 1937 a 1938 disminuyó a menos 56.3%. Esto ya lo había mencionado anteriormente. Y también el ingreso público real igual disminuyó, al igual que el gasto público real, y términos de intercambio igual disminuyeron. Con este cuadro nos podemos percatar de el impacto que tuvo esta recesión en este periodo del cardenismo. En fin, esto fue todo. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero les sirva de algo.